Bendiciones para todos en todo el mundo donde nos estén viendo, escuchando este video, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios en este mes tan precioso que celebramos como mexicanos nuestra libertad, y como cristianos celebramos todos los días, todos los meses, celebramos la libertad que Jesucristo ganó para nosotros. Y hoy bendigo a todos los hermanos, a todas las iglesias, a todas las personas que nos estén escuchando y viendo, ¿verdad? Y le agradezco a Dios por la vida, como siempre lo hacemos y lo debemos hacer, a la vida que Dios nos permite. Y hoy vamos a hablar de algo muy hermoso, muy precioso, que habla acerca de cómo Dios nos fortalece. Todo este tiempo que hemos vivido en este año 2020, ya llevamos hasta hoy 9 meses de este año 2020, y pues no ha sido fácil. Yo creo que a nivel de mundial y a nivel de nuestra nación ha sido uno de los años más difíciles que hemos vivido. Pero también nos damos cuenta en este tiempo el poder de Dios, el amor de Dios y cómo Dios es quien fortalece nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, pagó para quitar de nosotros el yugo de pecado, lo que nos oprimía, hacia donde nosotros caminábamos, que no era la voluntad de Dios, y eso nos enyugaba con lo malo, con la maldad, con el no hacer el bien, pensando que éramos libres. No nos dábamos cuenta que éramos esclavos del pecado. Pero dice mi yugo, Jesucristo ahora nos ha enyugado con Él, nosotros vamos hacia donde Él nos dirige, y eso es hermoso. Dice que ese yugo es fácil y que esa carga es ligera. La palabra de Dios no miente. Nosotros podemos ver que necesitamos, como hijos de Dios, como personas, nosotros necesitamos entender que debemos fortalecernos. La palabra de Dios también nos dice en Isaías 35, versículo 3, dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, dice en el libro de Isaías. Y esta palabra también es muy poderosa. Dice que debemos fortalecer nuestras manos cansadas, nuestras rodillas. Muchas de las veces cuando nosotros vamos caminando en el tiempo y uno dice, cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 15 años, hacía, iba, venía y no me cansaba, y hacía todas mis cosas, iba al trabajo, venía, y aún en casa trabajábamos y no nos cansábamos. Pero pasan los años y ese tiempo va desgastando nuestra salud, nuestras fuerzas van menguando, y entonces ahora decimos, antes yo hacía esto. Pero los que esperan en Jehová, también dice su palabra, tendremos nuevas fuerzas. Y dice que nosotros nos levantaremos como las águilas en las alturas. Tenemos que agradecer a Dios, ¿verdad? Por esa fortaleza que nos da, por ese esfuerzo que Él nos da, que viene de Él. Y también la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40, Isaías 40, 29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y esto es todo un misterio, porque dice que Él es el que multiplica las fuerzas donde no lo hay. Y lógicamente para multiplicar se necesita tener un número. Pero dice que Él es el que multiplica las fuerzas donde no hay ninguna. Entonces esto es increíble, esto es un milagro, porque aun cuando tú te sientas desfallecer, aun cuando tú te sientas que en todo esto que hemos vivido, que hemos caminado, el aumento de los precios, la salud que se ha menguado, la inseguridad, ¿verdad? Ahora no sabemos si vamos, si venimos. Por lo menos aquí en México ha sido complicado el cómo resguardarnos, a dónde sí puedes ir, a dónde no puedes ir, cómo debes ir, y estar metidos en casa más tiempo. Los niños ahora en día estudiando en las casas, y esto es complicado. Las convivencias se han complicado. Dios nos ha ayudado también, porque eso también nos une como familia. Pero todas estas cosas hacen el cambio de vida, nos hacen sentirnos sin fuerza. Pero dice que Él, cuando ya no hay ninguna, Él las multiplica, no las resta. Él multiplica las fuerzas.
Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario hizo para nosotros lo que nadie nunca podrá hacer, lo que jamás nadie pagaría, Él lo pagó. Dice el libro de Isaías capítulo 9 versículo 4, dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresión. Cuando Jesucristo sacó al pueblo de Israel, a los hebreos, los sacó de Egipto, Él lo hizo para quebrar ese yugo que los tenía en esclavitud, para libertarlos, aun cuando los llevó al desierto a probar, ¿verdad?, ese corazón. Pero Él lo hizo con el propósito de quebrar ese pesado yugo, de quitar la vara de su hombro que los oprimía, dice, y el cetro de su poder, o sea, esa autoridad que ellos tenían sobre el pueblo hebreo, Jesucristo lo quebrantó. Y por medio de Moisés, ¿verdad?, se hace esta situación de que se quebrante ese yugo. Moisés, es el libertador que Jesucristo y que Dios mismo estableció para los pueblo hebreo. Vamos a ver también algo bien precioso. La Biblia nos refiere en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Hay una historia verdadera de lo que el pueblo pasaba en esos momentos. En el capítulo 17, versículo 8, dice que ese pueblo hebreo, el ejército de Israel, comandado por Moisés y por Josué también ya, ellos tuvieron la guerra contra Amalek, y Amalek significa todo espíritu o todo opresor que quiere quitar o quiere quebrantar el propósito que Dios tiene en tu vida. Nosotros tenemos que reconocer que siempre tendremos enemigos. Siempre tendremos enemigos, ¿verdad?, que van a querer quitar lo que Dios nos ha dado. Quitar de nuestra vida las promesas que Jesucristo nos ha dado para nosotros vivirlas, para nosotros disfrutar de esas promesas. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que siempre va a haber ese enemigo, y en ese momento el enemigo eran los amalecitas. Y dice que los amalecitas, en su significado espiritual, significa que todo aquello que es contrario al propósito de Dios en nuestra vida, sea por medio de tu persona, en tu salud, en las finanzas, en nuestra motivación, y tú te das cuenta que hay momentos en tu vida en que tú dices, ya no quiero seguir o ya no puedo seguir. Y es cuando nosotros nos damos cuenta de que algo no está bien, de que algo está sucediendo, y tenemos nosotros que levantarnos y fortalecernos. Y nos damos cuenta en esta historia que hay algo muy hermoso, que es el contar con el apoyo de tus hermanos, de tu familia, de amigos, de la iglesia. Y esto es muy importante. Dice esta historia, hablando de la guerra contra los amalecitas, vamos a leer esta historia. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le mandó Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés bajaba su mano, alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el día, el sol. ¿Y qué tan importante es eso? Dice que cuando Moisés alzaba su mano, el pueblo hebreo prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba su mano, entonces ganaba Amalek. Y se dieron cuenta quién, Hur, ¿verdad?, que estaba ahí con él, Hur y Aarón. Se dieron cuenta de esto, y lo que hicieron fue poner una piedra a Moisés, sentarlo, porque Moisés ya era grande de edad también. Lo sientan y le sostuvieron sus manos. ¿Para qué? Para que al sostenerle sus manos, porque sé que Moisés se cansaba, le sostuvieron sus manos. Y entonces sucede que cuando ellos le sostenían las manos, Moisés entonces tenía manos arriba, y allá abajo la victoria era para el pueblo hebreo. ¿Qué tan importante es, hermanos,
que cuando en este momento nosotros estamos siendo afligidos y probados en nuestra fe, nuestra resistencia también, nosotros busquemos el apoyo de personas que te puedan ayudar. No de personas que te van a confundir, no de personas que tengan una mente negativa, de yo no puedo hacer esto, vamos a estar mal, no podemos llegar, esto va para mal. Ciertamente la palabra de Dios dice que estamos viviendo los últimos tiempos y que las cosas quizás no mejoren, pero ¿cuál es nuestra esperanza como cristianos? Que nuestro Dios sigue siendo el mismo, que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Dios sigue siendo Dios poderoso y que sigue sentado en su trono y que Él no nos va a dejar desamparados. Nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Darnos cuenta de que nosotros seguimos siendo hijos de Dios, que Jesucristo pagó el precio por nosotros, que Él fue a la cruz del Calvario para darnos esa salvación y esa salvación ya está ahí. Y si Él dice que su yugo es ligero, que la carga es ligera, nosotros tenemos que preferir ir a ese yugo y no al yugo del pecado, no al yugo de la desesperación, del desánimo. Yo sé que no es fácil vivir este tiempo en que hay escasez económica, aunque que el futuro económico no se mira bien, porque no se mira bien. Pero nosotros tenemos que visualizar en ese futuro al que vive y al que reina para siempre, a Jesucristo nuestro Dios. Pero nosotros también tenemos que ser coherentes, ser bien administrados, ser nosotros sabios, porque tenemos esa capacidad, todas las personas que tenemos a Cristo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos esa capacidad administrativa y de decir, hoy no puedo viajar, pues no viajamos, hoy no puedo estar comprando esto que no es de primera necesidad, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa sabiduría que Dios le dio a José cuando estaban en Egipto. Dice que Dios le daba un sueño ahí a Faraón de las vacas flacas, las vacas gordas y todo esto. Y entonces Josué le dice a Faraón, lo que se trata es que cuando sean las vacas gordas, ¿verdad? Es cuando hay abundancia, tenemos que guardar para el tiempo, ¿verdad? Viene otro tiempo en el que no va a haber esa economía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vacas flacas van a comer de las gordas, de lo que ya ahorraste. Seamos sabios también. Yo sé que Dios en todo nos ayuda, que Dios en todo nos fortalece, pero también nosotros tenemos que ser sabios, prudentes y gastar solamente lo necesario. La palabra de Dios también dice que tenemos que bendecirnos entre hermanos, y así como ¿verdad? Y Aarón levantaban las manos de Moisés, nosotros también tenemos que ir y levantar las manos de quien tú miras que está cansado, que quizás desfallece, que está teniendo problemas, no solo económicos, sino también con sus hijos, con su persona, emocionales, no lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado esa capacidad para que nosotros vayamos y confortemos como lo hizo como lo hizo Aarón, ¿verdad? De sostenerlo. Ellos se daban cuenta, si mi líder, el líder que era Moisés, desfallece, entonces todo desfallece. ¿Qué tenemos que hacer también ahí? Fortalecer, ¿verdad? Los que están sirviendo, a pastores, a hermanos que están en el servicio misioneros. A lo mejor ahorita la economía no está para ir a las naciones y misionar, pero sí para nosotros orar por ellos, que también ellos tengan alimento, que también ellos sean resguardados, porque es necesario. La iglesia de Cristo no solamente es la local, es mundial y nosotros necesitamos estar orando por todos aquellos pastores, ¿verdad? Que están en necesidad, que necesitan de nuestro apoyo, que si también en algún momento nosotros podemos bendecirles de alguna forma, lo hagamos, que compartamos. Dice, su palabra dice que es más bienaventurado el dar que el recibir. Y si Dios nos ha bendecido, vamos a bendecir, vamos a ayudar en el área que podamos, vamos a apoyar a las familias que tú ves que no tienen y tú puedes bendecirle con algo de despensa, de economía, hazlo. Porque entonces Dios ahí va a darte a ti. Dios no puede dar si nosotros no damos, porque no baja. La medida no baja de lo que tienes. Pero cuando tú das y das, Dios da y da para traer bendición.
Yo te aconsejo y te invito a que compartamos, a que nosotros como cristianos bendigamos y a que nosotros levantemos las manos cansadas de otros, a que también nosotros levantemos nuestras propias manos y no desistamos. Que seamos fortalecidos en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, y que nosotros tengamos la seguridad, la confianza en Dios, de que Dios está con nosotros porque su palabra no miente. Él ha quebrantado ese pesado yugo, Él ya nos sacó de la esclavitud, Él ha bendecido nuestra vida. Dice que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras manos, ¿verdad? También nosotros debemos afirmar las rodillas endebles, las rodillas que se debilitan. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo sé que tenemos un Dios poderoso que vive y reina, que sigue sentado en su trono y que no falla. Dios no falla. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Amén. September we met,